Mañana de la palabra del Señor, y quisiera que me acompañara en la lectura. De nuevo vamos a ir a Lucas. Lucas 14. En esta ocasión vamos a ir a partir del versículo 15, del 15 hasta el 24, donde encontramos ya, como nos dice en negrilla, parábola de la gran cena. Parábola de la gran cena, en Lucas 14, del 15 al 24. Dice así la palabra del Señor, a partir del versículo 15, que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado él, padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las calles y las plazas de la ciudad y trae acá a los hombres pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta aquí la palabra del Señor. Dice versículo 15, que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Oyendo qué? Podríamos decir. Yéndonos a la última vez que estuve con vosotros compartiendo la palabra del Señor, si os acordáis, pues hacemos memoria rápida de los primeros 14 versículos del capítulo 14, como Jesús fue invitado a comer en casa de un gobernante que era fariseo, y como estando allí se le presentó un hombre que era hidrópico, que estaba enfermo, y como el Señor preguntó a los fariseos que allí se encontraban con él, dice así el versículo 3, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y como todos callaron a una, y el Señor, refiriéndose a este hombre enfermo, pues le sanó y le despidió, y como el Señor le refirió aquello que recoge el versículo 5, diciendo que si alguno de vosotros, su asno, su buey cae en un pozo, aunque sea día de reposo, no lo saca de él. Y como ninguno de ellos fue capaz de replicarle al Señor, y todos callaron. El Señor, observando en esta invitación que le hizo este fariseo, cómo se pretendía sentar todos en la mesa, que ya lo explicamos en su momento, que hubo una cierta disputa entre ellos a la hora de sentarse. El Señor también tuvo que llamarle la atención por esta falta de respeto que tenían entre ellos a la hora de sentarse, y cómo le refirió la parábola de cómo cuando sea invitado a una boda debes sentarte en la zona más alejada, para que así, cuando venga el novio y te vea, te sientes donde te corresponde, y no vayas a sentarte en la zona de más preeminencia, para que cuando venga el esposo no te haga levantar y quede avergonzado delante de todos los que allí hayan. Y también el Señor le dijo que cuando hagas comida o cena, una gran celebración, no llames a tus amigos, a tu hermano, a tus parientes, a tus vecinos, porque ellos te van a responder con lo mismo, ¿verdad? Dice: mas cuando hagas banquete, dice el versículo 13, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, no pueden corresponderte con lo que has hecho, pero tu recompensa será en el día de la resurrección de los justos. Entonces, ya entrando en el capítulo
en la parte del capítulo que vemos hoy, ya conectamos con el versículo 15, que oyendo esto, lo que había acontecido, ¿verdad? Como el Señor dice, bienaventurado si hicieres tal que invitar a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, para que será recompensado en el día de la resurrección de los justos. Dice que oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. O como dicen otras traducciones, bendito es el hombre que participe del banquete en el reino de Dios. Esto era una cosa, un pensamiento que ya se venía refiriendo en el Antiguo Testamento también, en alguna parte de los Salmos, en Isaías, y también hace referencia a él Mateo y tanto también Marcos. Y también Apocalipsis, nos dice así Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y también 19:9 de Apocalipsis nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que uno de los que estaban allí invitados junto con Jesús, reclinado en la mesa, tuvo esta ocurrencia, se le vino a la cabeza este sentimiento. No sabemos si sería impresionado por lo que el Señor estaba diciendo acerca de lo que allí había acontecido, cuando sanó a este hombre enfermo, cuando tuvo que regañar a aquellos por el ímpetu que tenían de sentarse, y cómo el Señor le dijo que era mejor invitar a aquellos que están desfavorecidos, que no tenían nada, para que así sea bienaventurado y recompensado el día de la resurrección de los justos. En todo caso, el Señor, después de esta paréntesis que hace este hombre, tiene que hacer esta reflexión que hemos leído aquí para que quede claro a todos aquellos que había sentado junto a él. Y el Señor contestó maravillosamente que era verdaderamente una maravilla comer pan en el reino de Dios, pero que lo triste de esto es que los convidados al banquete celestial no paran de poner excusas. Se excusan y con excusas, ¿verdad?, poco menos que absurdas y que no tienen sentido. Y hoy en día el Señor sigue invitando a este mundo, ¿verdad?, a la cena, en el banquete celestial, a la boda del Cordero. Y este mundo, como este hombre que había comprado una hacienda, o el que tenía 5 yuntas de huellas que también había comprado, o el que se había casado, sigue poniendo excusas que no tienen sentido alguno desde el punto de vista de la diferencia que hay entre una cosa y otra. Según el Señor nos dice en esta parábola que también hace ver a estos hombres que estaban allí con él, es mucho más importante para cada uno de nosotros responder a 2 preguntas que salen del mismo contexto que vemos en esta mañana para cada uno de nosotros. La pregunta, ¿ha aceptado realmente la invitación de entrar en esta casa al banquete con el Señor, el banquete celestial? Y si así has dicho, así has hecho, muestra nuestra vida que la hemos aceptado, estamos en el camino hacia esa bendita experiencia, disfrutando ahora también aquí, en anticipación a ella. Y por eso el Señor no tiene más que narrar esta parábola donde se ven a estos 3 ejemplos de aquellos que fueron invitados en primer lugar y luego desestimaron el ir a esa invitación que habían aceptado. Dice que entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Deciros que en primer lugar hubo una invitación preparatoria. Y parece ser que todos los que en principio habían aceptado, después declinaron la invitación y no fueron. Una primera invitación, para hacer referencia a algo más conocido por nosotros, a nosotros nos invitan a algún banquete de algún tipo y en primer lugar nos dan esa invitación donde se nos dice que tenemos en cierto tiempo, pues decir si vamos a ir, para que de alguna manera pues se hagan unos cálculos del número de invitados que se van a asistir.
Decir que una cierta parábola parecida, aunque no es la misma, semejante, se encuentra en Mateo 22, 1, 14. Dice, hace referencia a Mateo aquí, que el reino de Dios se compara con un banquete o una fiesta. Y decir que tanto en la de Mateo como la de Lucas hace referencia a que se nos enseña, se nos proclama que se va a tratar de algo de dicha muy grande y de gozo. Vamos a disfrutar, y este es el significado que el Señor Jesús también quiere dejar aquí, que en el reino vamos a estar de una forma gozosa, que va a hacer referencia a una fiesta, una celebración donde va a ser de alegría y de gozo para todos. Va a ser de alguna manera, por así decirlo, la alegría más grande que cualquiera de nosotros vamos a poder conocer y disfrutar. Pero como decíamos antes, sin embargo, lamentablemente, la mayoría de los hombres a lo largo del tiempo, y el Señor sigue invitándonos a su banquete celestial, sigue rechazando su invitación. No entiende este mundo que el reino de Cristo es un banquete, una gran cena o fiesta, y todos estamos invitados. Dice Lucas 2, versículos 10, 11, 13 y 14, la aparición a los pastores del ángel para la anunciación del Señor Jesucristo, su nacimiento. Dice, no temáis, a los pastores dice el ángel, porque aquí os doy nueva de gran gozo, de alegría, de felicidad, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Alegría, gozo y buena voluntad para con los hombres. Esta es la invitación que el Señor sigue haciendo a través de los siglos para cada uno de nosotros. Y en esta mañana que estás aquí escuchando la palabra del Señor, también es para ti esa invitación, para que la aceptes. Hay buena voluntad para todos los hombres y puedas disfrutar de un banquete de gozo, de felicidad eternamente junto a Dios. Pero este mundo pierde de vista que el Evangelio del Señor significa buenas nuevas de gozo y de alegría, y que el reino es un gran banquete de gozo. Dice el versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquellos que en primer lugar con la primera invitación dijeron que sí, que iban a estar en el convite, que habían aceptado la invitación, ahora son llamados para decirle el momento exacto, la hora exacta del banquete. Poco antes de comenzar el banquete, el anfitrión envió a su siervo para decir a todos los que habían aceptado la invitación, venid, ya todo está preparado. Una doble invitación que también se encuentra en Esther, y también se nos dice que la jactancia de los fariseos, especialmente de estos hombres en Jerusalén, era tal que ninguno de ellos asistía a un banquete si no se le había invitado 2 veces. Si no era así, no iban. Obviamente, los 3 ejemplos que pone aquí Jesús habían sido invitados, habían aceptado la invitación, pero cuando llegó el momento determinado, pues la declinaron. Deciros que el Señor sigue invitándonos a todos a ese banquete celestial. Y el momento es ya, el momento es ahora. No podemos postergarlo, no podemos dilatarlo, no podemos dejarlo para más adelante, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces Cristo y sus apóstoles dijeron a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y es así también hoy. Y el Señor sigue dando en su misericordia y en su gracia tiempo para que tú, que aún no has aceptado esta invitación, así lo hagas. Dice también Pablo en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de
salvación. Hoy es día de salvación para ti que estás escuchando la palabra. Hoy es día para que digas, sí, el banquete está preparado, yo quiero entrar al banquete. Dice el versículo 18 y 20, y todos a una comenzaron a excusarse. Ninguno tenía la intención de ir al banquete. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Todos a una, de alguna manera, se excusaron. Y aquí hacemos referencia a la palabra, al rechazo que hubo especialmente de los judíos a la invitación de Jesús. Durante más de 3 años estuvo invitándolos, predicándoles. Y vemos cómo ellos le rechazaron en todo momento. Todos a una comenzaron a ofrecer excusas. El primero, como hemos visto, dijo que había comprado un campo, una hacienda y que debía salir a examinarlo. Otro dijo que había comprado una serie de bueyes, de yuntas y también que necesitaba ir a probarlo en ese mismo día. Y el tercero, que se acababa de casar y por lo tanto no podía ir. Estas 3 personas que aparecen aquí, ellas se habían comprometido que iban a asistir. Sin embargo, ahora retiran, ¿verdad?, ese compromiso que tenían con el Señor que la había invitado. La cena habría llevado un trabajo de logística, de prepararlo todo, para el número que había de asistentes, de alguna manera comprarlo todo, de prepararlo y de presentarlo todo. Una enorme cantidad de trabajo, la preparación de todo. Y cancelarlo, ese compromiso, era una ofensa, era una injuria para aquel que te había invitado. Lo estaba ofendiendo, demostró que ellos no eran sinceros y que en momento alguno tenían intención de asistir a aquella celebración. El primero, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. La hacienda iba a estar allí, si era suya ya comprada, por tiempo, ¿verdad? No necesitaba ese mismo día para ir a verla. Te ruego que me excuses. La excusa no tenía sentido alguno, no tenía fundamento. Estaban comprometidos, tenían que haber ido a asistir a esa cena y al faltar no solamente mostraron una falta de cortesía hacia aquel que le había invitado, sino que fueron extremadamente injustos con él y lo insultaron. El punto principal de esta excusa es que la hacienda era nueva y tenía que ir a verla. Para él era mejor desestimar la invitación y ocuparse de sus asuntos que tenía delante de él. Y por desgracia este mundo sigue siendo así. Sigue pensando que es más importante ocuparse de sus negocios, de sus quehaceres, del día a día, que pararse, pensar, recapacitar y mirar por la salvación de su alma. Dice Lucas 12:15, y el Señor les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero la mayoría de este mundo sigue pensando que la vida consiste, ¿verdad?, en los bienes que poseemos. Este mundo, como estos 3 ejemplos que encontramos aquí, posiblemente no nieguen que es importante el alma, pero que no tienen tiempo. Tal vez en otro momento, ahora tienen otras necesidades, más adelante, cuando no tengan nada que hacer también. Pero decirnos esta mañana a aquellos que también estáis dilatando este momento, pensando que más adelante habrá tiempo, que hay que tener cuidado, porque no hay tiempo. No tenemos tiempo. No sabemos cuándo va a terminar el tiempo. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia y nos va a preguntar y no podemos contestar. Entonces,
El mismo Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, lo primero. No podemos hacer otra cosa antes. También Lucas nos narra en la parábola del sembrador y la semilla, como también hace referencia a estos que encontramos aquí, que compraron una hacienda, los bueyes o incluso el que estaba casado, y nos dice Lucas que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No son capaces de discernir la verdadera necesidad que tienen para lo principal, para salvar su alma. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. La misma mentalidad del primero, la importancia de tus posesiones ante la necesidad, ¿verdad?, que tenía de cumplir con aquello que ya había comprometido en la cena, y este mundo pues sigue siendo igual, ¿verdad? Vemos que prefieren estar con sus posesiones perecederas, temporales, que no ocuparse de la salvación y de su vida eterna. Se prefieren demorarla de manera prácticamente que no le hacen caso y prefieren seguir aquí sin mirar hacia el futuro. Y el versículo 20 dice que otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Las 3 cosas no tienen sentido, pero esta ya posiblemente sea la que menos. Podía referirse este hombre a Deuteronomio 24:5, donde nos dice la ley que cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupare. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Bueno, está bien que en 1 año, pues, el recién casado no saldría a la guerra, no se ocupara en menesteres que le ocuparan para hacerle estar fuera de su casa y no poder estar con su mujer, pero dice el versículo 5, para alegrar a la mujer que tomare. ¿Es que no se iba a alegrar esta mujer yendo a la gran cena con su esposo? ¿Verdad? ¿No iba a ser de alegría para ella? ¿No iba a ser de regocijo estar junto a su marido en una celebración? ¿Alguien se lo impedía que fuera con él? Excusas sin sentido y que no tienen más que aportar, salvo que no querían asistir. ¿Podrán las posesiones, podrán la familia salvarnos, darnos la vida eterna? Dice Mateo 12 a partir del 46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y su hermano estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo el Señor, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Las posesiones y la familia no nos van a dar la vida eterna. La esposa de este hombre, la hacienda del anterior, las bueyes, la yunta del otro y todo lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros son bendiciones. Si lo que recibimos del Señor, tanto la familia como las posesiones, son bendiciones, pero ¿cómo dejamos que ellas, esas bendiciones que el Señor nos da, nos alejen de Él y no nos hagan ver la necesidad que tenemos de aceptar, seguir junto a Él, obedecerle, para así disfrutar una eternidad junto a Él? No puede ser que aquello que el Señor nos da como bendiciones sea lo que nos aparte del Señor. Dice Mateo 6:33, como decíamos antes, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo primero y necesario es buscar al Señor y su reino.
Bueno, después de dar esta serie de excusas sin sentido, dice que vuelto el siervo, y de qué manera, ¿verdad?, volvería este siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el señor, enojado, como no podía ser de otra manera, porque aquellos se habían comprometido, habían dicho que sí, aceptaban su invitación, y cuando ya todo estaba montado y preparado, todos pusieron excusas. Así que, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: pues si estos no quieren venir, pues ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, dice de primera, ¿verdad? Bueno, pues el siervo vino, respondió al señor lo que se había encontrado, que ninguno quería acceder a la invitación. El señor, como no, pues se enojó, pero rápidamente dio otra orden a su siervo. Bueno, pues ahora te vas a ir, y vas a ir por las calles, por las plazas de la ciudad, y vas a entrar a invitar a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, a los desamparados, a los que no tienen nada. Se enojó este hombre, pero ¿habría que suspender el banquete porque los primeros invitados habían dicho que no querían ir? Por supuesto que no. Se iba a realizar a la hora prevista. El hombre no va a intervenir en los designios divinos. El Señor tiene establecido una serie de designios y el hombre no va a variarlo. Establecido estaba este gran banquete y se iba a llevar a cabo. ¿Que faltan los primeros invitados? Se van a invitar a otros, ¿verdad? Y van a invitarse a aquellos que el Señor Jesús también le hace mención en el versículo 13, ¿verdad?, de cuando le dice que no invites a tus parientes más cercanos, a tus primos y a tus amigos que te pueden corresponder. Invita a aquellos que no tienen con qué corresponderte. Y son el mismo grupo, ¿verdad? Los pobres, los ciegos, los cojos, aquellos que no pueden recompensarte igualmente. Y le dice que lo lleve allí, que lo lleve, no ya porque también y eran ciegos y de alguna manera tendría que acompañarlos hasta el banquete, sino porque estos grupos de gente desamparada que no tenía nada, no sé hasta qué punto creerían que iban a ser invitados, creerían en la veracidad de los hechos que estaban allí pasando y que iban a ser invitados a ese convite suntuoso sin ellos merecerlo, sin ellos poder aportar nada. Dice que el anfitrión se enojó en gran manera. Un paralelismo que tiene también en la otra parábola que tenía, como hemos dicho, cierto parecido en Mateo 22, dice 8, que las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y aquí está pasando lo mismo, los primeros convidados no eran dignos, pero el Señor ha buscado a aquellos que sin que tengan nada que ofrecer, sin nada poder ofrecer a aquel hombre, son dignos de poder compartir con él aquello que se está realizando. Dice Hechos 13:46 que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Haciendo referencia también que el pueblo de Israel, los judíos, fueron obviamente los primeros que se les llevó el mensaje de la palabra y cómo la desecharon. Y Pablo dice aquí lo mismo a esto: puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y este mundo sigue igual. La desechan la invitación del Señor y no se tienen por dignos de la vida eterna. Y este hombre fue aquellos que quizá menos se lo esperaban para que fueran traídos al banquete. Esa gente desdichada, ¿verdad?,
que eran los parias, los intocables de la sociedad, apartados, que vivían posiblemente sin casa, no tenían yunta de bueyes y muchos de ellos tendrían ni familia. En contra, ¿verdad?, de las excusas que habían puesto los otros. No tenían propiedades, negocios y posiblemente ni necesidades. Ninguno de ellos diría, no puedo ir porque he comprado algo o tengo que estar con mi familia. No pondrían ninguna de esas excusas. Y llegado este momento, versículos 22 y 23, y dice que dijo el siervo, Señor, ya he hecho como me mandaste, he traído a todos los cojos, los ciegos, los pobres, los mancos, pero aún hay lugar. Un poco sorprendido también, ¿verdad? Y el Señor dijo al siervo, no te preocupes, ve por los caminos, fuera de la ciudad, sal de la ciudad, ve fuera, por los vallados, y fuerza para entrar para que se llene mi casa. El señor de la casa no solamente había decidido que el convite se iba a realizar, sino que el convite iba a estar lleno, no iban a quedar asientos vacíos. Se había planeado de manera que todo estaba cubierto y cubierto iba a estar todo de huéspedes para que disfrutaran de aquella manera. Este hombre, haciendo referencia al Señor, a nuestro Dios, es bondadoso de corazón, generoso, misericordioso con cada uno de nosotros, y aún sin merecerlo, como pasaba con estos, iba a invitarlos para que estuvieran allí y pudieran disfrutar y fueran felices en este banquete de gran gozo. La misericordia de Dios no se ha agotado. La sangre de la expiación del Señor Jesucristo no ha perdido su eficacia y el cielo no está lleno. Y nosotros, por medio de su palabra, seguimos predicando la salvación a través de la sangre de Cristo. Pero amigo que en esta mañana nos estás escuchando, piensa, si el mensaje fuera, lo sentimos amigos, ya no hay lugar. El cielo está lleno, la sangre se ha agotado, lo sentimos, por más que ores, por más que llores, por más que suspires, ya no puedes ser salvo. Ha llegado tarde. Pero, ¿sabéis una cosa? Que gracias a Dios, este no es el mensaje que nos dice la palabra. Este no es el mensaje que el Señor sigue llevando después de siglos a todo el mundo. El mensaje es el mismo que era en el tiempo de Jesucristo, que aún para los publicanos, para las rameras, para el ladrón en la cruz, ¿verdad?, para el fiero perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, para el carcelero de Filipo y para todos los que obedecen al Evangelio, que somos pecadores arrepentidos, aún hay tiempo y es el momento para alcanzar la salvación y la vida eterna, porque el infierno no está lleno, pero el cielo tampoco. Demos gracias al Señor, porque en su promesa seguimos en el tiempo de la gracia y la misericordia para el hombre, porque nos dice el Señor, porque de tal manera nos ha amado a cada uno de nosotros, que ha entregado a su único Hijo, para que todos los que en Él creemos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y sabéis una cosa, que el hombre no se puede salvar por sí mismo, eso lo tenemos todo claro, sino a través solo de la sangre de Cristo. Pero sí lo puede hacer el hombre, es una cosa por sí mismo, y es condenarse y perderse por no aceptar la invitación del Señor. Dice Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Vete fuera de la ciudad, si queda hueco, si que hay sitio. Ve a invitar a más. Ve fuera, ve por los caminos. Díselo a los extranjeros que encuentres, a la gente más pobre aún de la que hay aquí, a los enfermos contagiosos que sabíamos que vivían fuera de las ciudades.
Vete a otros lugares. Llama incluso, ¿verdad?, a aquellos que no son del pueblo de Israel. Y la invitación sigue estando ahí, a los samaritanos, a los gentiles, a todas las naciones, como dice la palabra del Señor. La invitación es a todo el mundo. Y el Señor la dejó recogida en su palabra. Y dice en Mateo, como en el resto también de los otros 3 evangelios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la obligación, a través de la palabra del Señor, en ir a todo el mundo y predicar el Evangelio de la Buena Nueva, que en la sangre de Cristo hay redención de pecados y vida eterna. Y dice este hombre: y fuérzalos a entrar, oblígalos a todos, pero no una obligación física, forzosa, sino una obligación de forma que sea convincente, por amor, enseñándole lo que vas a disfrutar, la gracia divina de lo que hay allí, de lo que te espera. Porque, como decíamos antes, quiero que mi casa esté llena, quiero que el banquete esté cubierto, que no haya hueco. El hombre no va a cambiar los planes de Dios, para nada. El Señor va a seguir invitando a cada uno de nosotros, a través de los siglos, sigue invitando al hombre para que el cielo se siga llenando. Y que de aquellos que fueron invitados en principio y que no aceptaron la invitación, que en el último momento se arrepintieron, se negaron y ofendieron a este hombre que le había invitado con esas excusas tan débiles. Pues bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 24, que el Señor se lo deja allí muy claro a todos los que se encontraban creyendo, ¿verdad?, especialmente a estos fariseos que por su obra y su proceder según ellos iban a alcanzar la salvación. Dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados de primera instancia gustará mi cena. Ninguno de aquellos va a estar conmigo disfrutando. Sabemos que hacía referencia especialmente a los judíos. Y dice Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también Romanos 2, 10 y 11: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor sigue invitando a todo el mundo para que asista a su banquete celestial. La lección principal y central de este mensaje en esta mañana, que el mismo Señor Jesucristo está diciendo allí a todos los presentes en aquella cena, incluyendo al hombre, que en el versículo 15 hace esa expresión de que bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Le hace esta apreciación y el mensaje central en esta mañana, que negarse a recibir la invitación de misericordia y gracia de Dios para salvación por medio de la cruz de Cristo tendrá como resultado el ser excluido de las bendiciones y del goce del nuevo cielo, de la nueva tierra, en el reino en su consumación para una eternidad. Y eso es así. Si el hombre sigue negándose, pues él solo se va a apartar y va a quedar fuera. Como decíamos antes, el hombre no puede salvarse por sí mismo, pero sí puede condenarse por él mismo. Sabemos por la Escritura que prácticamente todo Israel, la mayoría, rechazó a Cristo, pero el plan de Dios no va a ser abandonado. Siempre hubo un resto fiel, aún en la antigua dispensación, antes de Jesucristo. Siguió habiendo un resto fiel después de Jesucristo, y hasta el día de hoy hay un resto fiel que sigue predicando su palabra, que sigue aceptando la invitación del Señor, y por eso esta mañana te pedimos que la medites en tu corazón, que no tardes en aceptarla
porque aún es tiempo aceptable. No puede haber judío ni griego, no puede haber ni siervo ni libre, no puede haber varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice Pablo en Gálatas 3:9. Todos estamos invitados a Él. Y esto que hemos visto en esta mañana, hermanos, y esto que hemos visto en esta mañana, amigos, haciéndote especial hincapié en ti que nos estás escuchando, es el carácter generoso del amor de Dios a través de Cristo. Te pide que aceptes su invitación, porque como hemos leído antes, 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice el Señor. Es el momento para que pases de condenación a salvación. Es el momento que le digas al Señor, como dijo el carcelero de Filipos, a aquellos que estaban encarcelados a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando reconoció que no había otra manera, ¿verdad?, de dirigirse a ellos. Y ellos le dijeron, y te decimos a ti en esta mañana, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tienes que hacer otra cosa, no tienes que hacer nada más, sino solamente creer en Él. Y para terminar también te digo que el Señor, como hemos leído antes en Apocalipsis 3:20, el Señor está a tu puerta y está llamando. Pero tú tienes que oír su voz y abrir la puerta. Tú eres el que tienes que hacerlo para que Él entre y cene contigo y tú puedas cenar con Él. Porque el Señor bendiga su palabra en esta mañana y especialmente pedimos por los amigos que nos están escuchando para que ellos abran la puerta al Señor para que el Señor pueda morar en su corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pues sí,